Yo en realidad tengo que reconocer que algo que usó el Señor para impactar mi vida y el Señor busca sus maneras, ¿no? Fue la música. Fue ese gancho. Sí, el Te gancho. acercó a ella. Fue los momentos. Yo siempre he entendido y Dios me ha enseñado en su misericordia que son oportunidades para fortalecer la fe. Porque a veces uno se acomoda. ¿Se acomoda en qué sentido? Si todo va bien, la fe no está colocada en acción constantemente. Y para ser un hombre o una mujer de fe, necesitamos ejercer lucha. Nadie puede decir, soy vencedor si no ha luchado. Y yo creo que hay personas hoy que necesitan escuchar esto porque también están experimentando luchas en su fe. A veces los hijos de Dios, y estas son cosas que no se dicen, pero hay que decirlos. Los hijos de Dios tenemos luchas de fe y son batallas internas. No nos gusta empañar nuestra reputación porque pensamos que eso nos hace un poco más vulnerable delante de las personas. Decir, por ejemplo, yo que soy un pastor, decir, no, yo he tenido luchas de fe, eso tal vez no me deja bien. Pero tal vez en otras personas eso me hace humano. Entonces las personas se identifican. Si él tiene luchas de fe y ha podido salir de eso porque ha vuelto a Dios, porque se ha fortalecido en el Señor, yo también. Hola, hola, bienvenidos a este podcast del Ministerio Juvenil Transformados. Qué alegría empezar este proyecto entregándolo en las manos de Dios. Nuestro deseo es que con estas conversaciones, con estas charlas que veremos en cada episodio, puedas recibir consejos prácticos para tu vida diaria. Soy el pastor Felipe Pereira, pastor del Ministerio Juvenil Transformados, y te doy la bienvenida a este proyecto. Bueno, en este primer episodio tengo el privilegio de presentar a un amigo, a un pastor que ha influenciado mi vida, y quiero dar la bienvenida al pastor Fabián. Pastor, bienvenido mi hermano, qué alegría tenerte en este primer episodio. Muchas gracias, pastor, encantado de compartir este momento contigo, con la audiencia, y de verdad es una bendición. Me alegro mi hermano. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Fabián Cayón? ¿A qué se dedica hoy? Bueno, mi nombre es Fabián Enrique de Jesús, una larga historia de mis nombres. Cayón Guerra, soy samario de la ciudad de Santa Marta. Me acuerdo que en una ocasión dijiste algo muy bonito de Santa Marta, cerca del Edén. Recuérdanos sí, aquí a la audiencia. Si quiere conocer más o menos cómo era el huerto del Edén, tiene que ir a Santa Marta y disfrutar de las playas de Santa Marta y de los paisajes de Santa Marta. Vamos a ir. Sí. Soy samario, sirvo al Señor hace más de 29 años ya y soy una persona que se dedica al ministerio. Soy pastor, también soy músico, también soy maestro, capellán de instituciones educativas en la ciudad y haciendo la obra del Señor en la extensión, impactando a la juventud, que es algo que me apasiona indudablemente, y aportando en lo que Dios nos ha permitido para que los jóvenes y los adolescentes sean impactados, sobre todo con la impartición de su palabra. Amén. Paz, tú también eres director del Distrito Norte de la Pastoral Juvenil del Concilio de las Asambleas de Dios. Hemos tenido espacios donde el pastor Fabián ha sido un maestro, ha sido un consejero en este ejercicio ministerial. Mi hermano, ¿cómo conociste del Señor? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Evangelio? ¿Tu familia conocía al Señor o tú tuviste un encuentro particular? Bueno, la persona determinante que me llevó al Señor fue mi abuela. Yo, por asuntos familiares, me crié con mi abuela materna y ella siempre fue una mujer de Dios. Y yo recuerdo que desde mi infancia ella llamaba a sus nietos para leerle versículos de la Biblia. Pero quizás el que más se conectaba con ella por apego emocional era yo. Era el nieto varón mayor y yo escuchaba. Entonces ella me leía mucho en las escrituras. Yo aprendí versículos bíblicos sin ir a una iglesia y
ahí fue como yo empecé a conocer de Dios. Luego, tal vez ese conocimiento y esa impartición de ella me llevó a ser un poquito como mirar. Y yo recuerdo de niño que iba a una iglesia muy cerca de la casa, tocaban con caja, guacharaca, y yo me ponía en la ventana. Entonces, también soy de familia de músicos. Entonces, la conexión con la música, la caja, la guacharaca, el tambor, y yo veía por la ventana los cultos. Y ya en mi adolescencia, cuando era más joven, ella me invitó a la iglesia y yo accedí. Y fue un día y vi instrumentos. Yo en realidad tengo que reconocer que algo que usó el Señor para impactar mi vida, y el Señor busca sus maneras, ¿no? Fue la música. Fue ese gancho. Sí, el Te gancho. acercó allá a la Fue la iglesia. música, yo vi ya un piano, ya yo tocaba el teclado, un piano, vi guitarra, bajo, y eso me pareció tan fascinante. Y empecé a ir a la iglesia, y allí pues el pastor me acobijó como un hijo más, me sentí así, como un hijo de él, y siempre fue cercano conmigo, y eso me enamoró también por unas condiciones faltantes de la figura paterna, y encontrar a una persona tan cercana y brindarme ese calor humano. Eso hizo que yo me quedara en la iglesia, y después el Señor hizo su obra y está haciendo su obra en mí. Amén, amén. Paz, tú en varias ocasiones, en varias prédicas, has mencionado que eres un milagro andante. Sí. Compártenos un poquito de esa situación de tu vida, de qué hizo el Señor en tu salud. Bueno, yo desde pequeño he tenido el desafío en mi salud de enfrentar una displasia fibrosa. No podría explicar aquí tanto sobre la patología, pero es una patología benigna que va malformando. En mi caso, la tengo en el maxilar superior derecho, pero me ha invadido parte de mi cabeza y hasta aquí atrás. Se descubrió cuando tenía 9 años, pero ya yo la tenía durante años. Cuando me hacen los estudios, ya la displasia estaba muy, pero muy avanzada, y fui sometido a cirugías. He sido sometido a 9 cirugías. Pero en el año 2014, pues la enfermedad había cogido mi cara, mi cabeza, y prácticamente la invadió por dentro. Más o menos, ¿a qué edad empezaron esas cirugías? A los 10 años. Desde A mí los se 10 me descubre años. a los 9 años, pero yo hice por estudios que me han dicho los médicos que yo venía más o menos desde los 4 años con la enfermedad, por el tamaño como cuando se me descubre. Y en el año 2014 estaba recién nacido mi hijo Joseph, que es mi último hijo, el Bordón, y entré en una crisis de salud muy fuerte. Me tenían que llevar cada semana a urgencia, mi familia. Fue un momento difícil, emocional para mi mamá, mi abuela, porque el llevarme a urgencia y los médicos no poder hacer mucho por la complejidad de la patología, por donde estaba la patología. Ya las cirugías que me habían hecho en el 2014 ya eran unas 7 cirugías y no habían solucionado el asunto. Me colocaban morfina, entonces fue muy complejo, y Dios usó eso para que se me abriera una oportunidad de ir a los Estados Unidos y someterme a algo que es experimental, que se está haciendo allá con medicamentos. Y pues mi médico, cuando ya me dice, aquí en Colombia, me dice, mira, no puedo hacer nada. Esto avanzó, estás invadido, vas a perder el ojo derecho, y en cualquier momento. Yo médicamente te puedo decir 6 meses, 7 meses, ve a tu casa. Pero después de esos 6 meses que él me dio, 7 meses, todavía tengo mi ojo bueno, veo, y eso fue en el 2014, han pasado 12 años. Y yo estoy aquí, decía ayer en la iglesia, me siento bien, no estoy tomando un medicamento hace 6 meses, no tengo dolores de cabeza, tengo una vida normal. Fácil. Cuando experimentas todas estas intervenciones de salud,
ya siendo pastor, ministro de la palabra, ¿cómo ha sido mantener tu fe firme en medio de esas crisis que uno tiene? En algún momento tu fe fue puesta a prueba, dudaste de tu fe, empiezan esas críticas a Dios. ¿Cómo manejaste todo ese proceso? Sí, no ha sido fácil, porque tengo que reconocer que por momentos he tenido luchas de fe, sobre todo cuando ha habido momentos de ir otra vez a las clínicas a aplicar analgésicos muy fuertes. He tenido episodios, uno último fuerte, que en la iglesia, en mi oficina, me puse muy mal. Y pues 2 pastores tuvieron que correr conmigo y llegar a una clínica casi cargado, fuera de sí, con un dolor terrible. Eso causa, de alguna manera, la constancia de esas luchas en mí por momentos han causado, y tengo que ser humano aquí, desgaste en cuanto a mi fe. Pero cuando llegan esos momentos, yo siempre he entendido, y Dios me ha enseñado en su misericordia, que son oportunidades para fortalecer la fe. Porque a veces uno se acomoda. ¿Se acomoda en qué sentido? Si todo va bien, la fe no está colocada en acción constantemente. Y para ser un hombre o una mujer de fe, necesitamos ejercer luchas. Nadie puede decir, soy vencedor si no ha luchado. El vencedor es aquel que lucha y sale victorioso de la situación. Y ese versículo que dice que yo en el Señor, que tú en el Señor, que todos en el Señor, cuando estamos en el Señor somos más que vencedores. Eso es un versículo que Dios me hizo entender. Para que seas vencedor vas a tener que luchar. Y por alguna razón de la soberanía de Dios, que hoy entiendo que ha sido de bendición para mucha gente, Dios permitió esto en mí. Es como un aguijón, pero su gracia siempre se manifiesta. Y he podido compartir el testimonio con otras personas que también padecen tal vez dificultades diferentes, pero la lucha de fe, lo que tú dices, ha sido por momentos difícil, pero al final he entendido que cada vez que viene un momento difícil es una oportunidad de fe para escalar. Amén. Paz, puntualmente, ¿qué enseñanzas o qué crees que el Señor quiere hacer contigo en medio de esta situación de salud? Y para la gente que también lucha con algún problema en su salud física, ¿qué crees que Dios quiere hacer con nosotros cuando tenemos esos quebrantos, esas situaciones de salud en nuestras vidas? Yo creo, pastor, que hay una obra interior que es principal. A veces nos enfocamos en lo que Dios hace externamente en las personas, y eso es maravilloso también, porque también es el poder de Dios manifestado. Pero muchas veces el milagro a veces no está externamente, está internamente. Yo he aprendido con esto a entender, por algunas fisuras de mi carácter, que yo sin Dios no soy nada, que tengo que estar allí. Dios me ha enseñado mucha paciencia, me ha dado una capacidad de ser empático con la gente que sufre y que no logra entender la razón de su sufrimiento. Job nunca entendió por qué le pasó lo que le pasó. La Biblia no dice que él supo que fue una disputa cósmica, pero al final él entendió que todo lo que Dios permitió en su vida fue para bendición. Y yo he visto a Dios manifestarse en mi vida de una manera tan especial. Su cuidado, su amor, su misericordia, los milagros que Dios ha hecho para poderme sostener en mis cuestiones médicas en los Estados Unidos. Veo la mano de Dios allí, y es una manera de ver al Señor de una manera especial. Amén. Me compartías también de un episodio que tuviste con tu hijo menor. Sí. Que también fue otra prueba fuerte. Difícil. Cuéntanos un poquito de ese episodio y cómo
ves nuevamente un milagro del Señor ahora con tu familia. Sí, en el año 2023, mi hijo menor, él juega fútbol y después de un partido, él salió como asfixiándose, no podía respirar. Mi esposa empezó a sentir algo de Dios y me dijo, yo quiero llevar al niño a que sea visto por médico. Ya le habíamos hecho un par de exámenes y no había salido nada. Sin embargo, recuerdo que un lunes festivo de octubre del 2023 fuimos a urgencia y bueno, nos atendieron y nos dijeron así rápido que era una pequeña neumonía, que 2 días en observación, antibiótico, él podía irse para la casa. Pero luego una especialista llegó y mandó a hacer un examen más riguroso y salió una masa del tamaño del puño en el pulmón derecho. Ese día me llamaron en la noche y los médicos dijeron que por la figura y lo consistente que estaba, que se ve muy latente, que posiblemente era un cáncer. Cuando yo recibo esa noticia, el peso de esa información me desestabilizó, como compartíamos ayer, me desestabilizó, no me lo esperaba. Y fue un momento muy difícil a nivel familiar para mi esposa. ¿Cuestionaste en algún momento a Dios, Dios mío, qué está pasando? No lo cuestioné, pero tengo que reconocer que no esperaba un momento así. No estaba contemplado en mis planes humanos un momento difícil. Ver a un hijo que posiblemente, y ya los médicos están diciendo, se puede ir, eso un padre no lo espera. Claro. Se supone que los hijos pues deben enterrar a sus padres. Cuando un hijo queda sin padre, queda huérfano, un esposo queda sin esposa o viceversa queda viuda. Pero cuando un padre pierde un hijo no hay un nombre para describir esto. Y fue un momento difícil. Sí tengo que confesar que llegué a decirle al Señor, te cambio mi vida por la de Él. Yo sentía que me estaba muriendo en vida. Entonces, suceden cosas externamente que te envían un mensaje y tu fe empieza a luchar y a combatir. ¿Qué vi yo? Literalmente, pastor, mi hijo, cuando yo recibo la noticia, como que de manera automática empezó a bajar 1 kilo diario. Se fue secando. Llegar a la clínica a ver a mi hijo, quejarse de dolor y flaquito, con máscara, ya no podía respirar, dolor, y lloraba y les colocaban calmante, y verme yo reflejado con lo que yo he sufrido no, he enfrentado mi desafío de salud, pero verlo en él, eso tengo que reconocer que me desestabilizó bastante. Pero Dios en su misericordia fue bueno y no sé si puedo contar rápido lo que pasó. Sí, claro, dale. Sí, mi pastor estaba en Brasil y me llamó temprano un día y me dio una palabra del Señor, me dijo, mire Fabián, yo siento del Señor que esto no es con el niño no le va a pasar nada. Pero esto es una lucha porque Dios quiere fortalecer su fe. Cuando yo recibo esa palabra, yo empecé a hacer un ejercicio de fe. Y era que yo llegaba a la clínica y apenas que yo llegaba, empezaba a orar por mi hijo. De una vez, lo primero que hacía, buenas bendiciones y a ponerle la mano a él. Oraba al llegar, oraba al salir. Volvía por la tarde, oraba al llegar y oraba al salir. Y eso sentí que ese ejercicio de volver a orar por esa enfermedad fue tan extraordinario que al tercer día hicieron un examen porque iban a mirar cómo estaba el asunto, a ver si había metástasis, y resulta que lo que estaba apareció con un hueco en la mitad. Y el médico dijo, ¿y qué pasó aquí? Entonces, bueno, fueron descartando cosas, medicamentos. A la semana me lo llevé para Barranquilla y mandaron a hacer un tercer examen y yo seguía orando. Y ya en el tercer examen, como a los 20 días, no había absolutamente nada. Tremendo. Dios se glorificó. Tremendo. ¿Cómo uno le explica eso a la gente, ¿no? Esos milagros que el Señor hace. ¿Cómo puedes compartir de eso que el Señor ha hecho con ustedes como familia, en tu vida? Yo siempre testifico y le doy la honra al Señor porque Él es el que lo hace.
Y yo creo que hay personas hoy que necesitan escuchar esto porque también están experimentando luchas en su fe. A veces los hijos de Dios, y estas son cosas que no se dicen, pero hay que decirlos. Eh, los hijos de Dios tenemos luchas de fe y son batallas internas. No nos gusta empañar nuestra reputación, porque pensamos que eso nos hace un poco más vulnerable delante de las personas. Decir, por ejemplo, yo que soy un pastor, decir, no, yo he tenido luchas de fe, eso tal vez no me deja bien. Pero tal vez en otras personas eso me hace humano. Entonces las personas se identifican. Si él tiene luchas de fe y ha podido salir de eso, porque ha vuelto a Dios, porque se ha fortalecido en el Señor, yo también por lo mismo, y seguramente todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos, ¿no? Ahorita veo en la juventud una lucha muy fuerte con la incredulidad. Veo muchos jóvenes que no creen en el poder de Dios, en el poder transformador de la palabra. ¿Qué le aconsejas a esas personas viendo todo lo que tú has pasado? Sí, yo creo que dicen los sociólogos que este es el siglo de las emociones y la juventud está anidada en todo lo emocional. Yo creo que los jóvenes necesitan volver a la palabra, no tomar la Biblia como que es un libro que leo como parte de mi vida religiosa, no. La palabra del Señor es una palabra viva y eficaz. Y es extraordinario ver a un joven que no solamente lee, sino que va a tomar la palabra y va a construir su vida en la palabra del Señor. Eso va a marcar mucho la diferencia. Pero también yo creo que este momento de la historia, los jóvenes necesitan buscar más del Espíritu Santo. Necesitamos Espíritu Santo y palabra de Dios. Eso va a marcar la diferencia. Amén. Paz, también te has dedicado fuertemente al trabajo juvenil. ¿Cómo ha sido la experiencia con este público que a veces los pastores eligen otros ministerios? No, a mí ponme mejor con los adultos, con las parejas, pero los jóvenes se entiende como una población difícil. ¿Cómo te ha sido a ti estar involucrado en este trabajo ministerial con ellos? Bueno, fui pastor de jóvenes de la iglesia por muchos años. 2005 hasta el 2018 estuve al frente de la juventud. En mi caso personal, fue un llamado que Dios ha hecho y hay una pasión latente con eso. Es un ministerio, no es difícil para el que está apasionado y entiende su llamado de influir en esta generación. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el hoy de la iglesia. Cuando uno mira a quienes empiezan a mover la estructura en cuanto al servicio, al alcance, a la expansión de la iglesia, ahí están los jóvenes. Y dice la Biblia que la fuerza de la juventud es un ítem muy importante para marcar la diferencia. Si la iglesia hoy es fuerte, de alguna manera, por supuesto, gracias al Espíritu Santo, a la obra del Señor, pero es a la juventud. En el 2018 ya dejé de ser pastor de jóvenes de la iglesia, pero el Señor me llamó ahora a inferir en el liderazgo de jóvenes desde el distrito norte, desde las asambleas de Dios, en cuanto a capacitaciones, impartición, guía, y me he dedicado a eso. Eso me apasiona, escribir, instruir, hablar de temas como sexualidad, que es un tema latente, vulnerable en la vida de nuestros muchachos, de la vida, del ministerio, de la pornografía, del evangelismo. Ahorita quería hacer mención de un libro que sacaste, que trabajamos aquí, pero antes quería preguntarte cómo
podemos orientar a la juventud acerca de luchar con la disciplina, con la procrastinación, en sus hábitos espirituales, sus disciplinas espirituales? Sí, hay algo importante que los muchachos y los guías espirituales debemos hacer con ellos, y es hablar sobre el desarrollo y la formación del carácter. Y una de las cosas más difíciles en la formación del carácter es la aceptación. Los jóvenes no suelen aceptar, como las demás personas, no suelen aceptar sus vulnerabilidades. Pero yo creo que si nosotros respondemos de manera bíblica a la bendición de que las personas acepten su vulnerabilidad, inmediatamente que se empieza a aceptar, se abre una oportunidad de avanzar, de mejorar, de permitir la obra del Señor en la vida individual de cada persona. Entonces, uno de los mensajes es formación de carácter, por supuesto, pero en esa formación un pilar muy importante es enseñar a tener la capacidad y la humildad de aceptar. Ejemplo, yo acepto, diría alguien, que no soy disciplinado. Ok, ese es el punto de partida. Claro, reconocer. De ahí entonces empezamos a construir bíblicamente cómo debería ser. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Hace más o menos como un año, algunos meses atrás, compartías de un libro que produciste acerca de la pandemia del porno. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Por qué te enfocaste en ese contenido? ¿Por qué ese libro? Bueno, el Concilio de las Asambleas de Dios, después de pandemia, nos reunimos en Bogotá, todos los directivos de la pastoral, y vimos que había nuevos desafíos. Todos sabemos que en la pandemia la sociedad se fue a la virtualidad, y eso ocasionó un fenómeno que estaba latente ya, pero se aumentó, según estadísticas, en más de un 500%, una cifra elevada. Para encontrarnos hoy en un punto donde niños experimentaron visiblemente páginas de pornografía. La pornografía se disparó en pandemia por causa de la virtualidad. Esto nos llevó a pensar a que el concilio, pues dentro de sus manuales de la pastoral, existiera uno acerca de la pornografía. Y por delegación de mis autoridades, saben que yo de alguna manera soy un poco curioso en el tema de sexualidad, siempre he estado como indagando y aprendiendo. Me delegaron la responsabilidad y escribimos el libro Una pandemia llamada porno. Y tips para vencer esos hábitos o esas prácticas asociadas a ver pornografía. ¿Qué le puedes recomendar a la gente que de pronto lucha con esas prácticas pecaminosas? Un tip sencillo pero importante es descontaminar el ambiente que me somete a la tentación de ver pornografía. Lo explico. Cuando la pornografía empieza a tomar áreas, porque es un virus, de hecho, se habla de consumo de pornografía porque los efectos en el cerebro, en el cuerpo, son similares a las de las sustancias psicoactivas. Entonces, descontaminar el ambiente. Hay personas que definitivamente, y hemos visto en consejería, no pueden tener un computador en su cuarto mientras vencen este gigante. Entonces, descontaminar, sacar el computador, entregar el celular antes de dormir, identificar horas en las cuales y momentos en los cuales las personas son más tentadas. Hay gente que dice, pastor, es cuando me quedo solo, cuando me quedo sola. Entonces, en esos momentos hay que salir afuera del escenario que te someta a la tentación. A veces lo que hacemos es querer vencer la tentación, pero el secreto está en vencer antes el ambiente o salir rápido del ambiente que me somete o que me invita a la tentación. En los asuntos de sexualidad, la Biblia es muy directa. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero en los asuntos sexuales Dios dice, huid.
Huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación, huye, porque ante eso es complicado. Bueno, Paz, ya para finalizar, ¿qué palabra de ánimo le darías a los jóvenes que ven este programa que sienten que su fe flaquea? Permanecer en la fe, ser constantes. El libro de Hebreos dice que los héroes de la fe, cuando uno empieza a leer el capítulo 11, descubre que todos los que están allí no recibieron milagros instantáneos. No es que esté en contra de los milagros instantáneos. Yo creo en los milagros instantáneos y he visto milagros instantáneos. Pero al final la fe es la que nos hace permanecer a pesar de. Y necesitamos ser radicales con eso. Las generaciones de hoy deben ser afianzadas en la fe. Permanecer, venga lo que venga. Cuando uno lee el libro y el capítulo 11, uno encuentra que muchos por fe fueron perseguidos, pero permanecieron. Y es permanecer a pesar de. No seguimos al Señor por los beneficios que podamos obtener, porque al final, pastor, siempre lo digo así, esto es un asunto de eternidad. Esto es de eternidad. Y ellos deben entender que al final esto es un asunto no de moda, no de momento, no de las relaciones que se puedan construir a nivel de ministerio, que son importantísimas. Al final, y lo más importante es que es un asunto de eternidad. Eternidad. Amén. Paz, gracias por acompañarnos en este espacio y gracias por animarnos en nuestra fe a creer en milagros y en la obra poderosa del Señor en nuestras vidas. ¿Nos regalas una oración por todas las personas que nos ven, que nos acompañan en este tiempo? Claro que sí. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y este espacio que nos permites tener, Señor, para bendecir, Señor, a toda la audiencia. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y eres buen Padre. Yo te pido, Señor, en esta hora que la cobertura paternal de tu presencia venga sobre cada persona que nos está viendo y que su fe, Señor, sea fortalecida para que cada uno de ellos, Señor, permanezca y sea constante en tu camino. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.